Buenos días, queridos amigos, amigas, y mil disculpas por el video fallido de la semana pasada o de esos días. Yo mismo no lograba escucharlo, así que hemos decidido regrabar de manera nueva, una nueva charla sobre la temática que no se pudo escuchar en los días anteriores. Les confieso que después de este mes de descanso que habíamos programado, había imaginado iniciar una serie de meditaciones, de reflexiones sobre temas más generales, sobre temas como por ejemplo la oración cristiana, algo más general. Pero la coyuntura social, la coyuntura mundial, es tan fuerte en estos días, en estas semanas, que me parece difícil seguir como Mr. Magoo, vagando por encima de la realidad mientras el mundo está en dolores de parto. Y entonces he decidido empezar este nuevo año de encuentros con la confrontación sincera, honesta de nuestra fe con la realidad coyuntural tan dramática que estamos viviendo en los últimos meses y especialmente los últimos días con el asalto del Capitolio en Washington. He puesto como título general de lo que va a ser una serie indefinida, que va a depender justamente de la coyuntura, la fe en línea, entre comillas, con los acontecimientos. Una fe online, en diálogo, en confrontación permanente con los acontecimientos. Lo hago porque es imposible no hacerlo, pero también más profundamente, más fundamentalmente, porque nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de Jesús, es el Dios de la historia, no es un Dios griego, abstracto en las nubes, no es el Dios del ser, como pensaba o piensa la filosofía griega, sino el Dios acontecer. El Dios de la Biblia es un Dios que acontece, es un Dios que es acontecimiento. Y si ese acontecimiento se revela también en el acontecer humano. Hay como tres grandes revelaciones del Dios acontecer en la Biblia que quiero recordar como para sustentar mi propuesta de hoy día. El primer gran acontecer de Dios o el primer momento en que Dios acontece es evidentemente la creación. La creación que surge de su palabra y que es la expresión por excelencia de este Dios que acontece constantemente, eternamente, infinitamente en su creación, en la historia, en el cosmos. El segundo gran momento de la historia del pueblo de Israel, donde Dios se revela como acontecer, es el Éxodo. El acontecer de Dios ahí es liberación. Este es el Dios liberación, el Dios que acontece como liberador. Y finalmente para nosotros cristianos, la encarnación y la Pascua de Jesús, donde el Padre acontece definitivamente. Es apoyándome en esta profunda convicción del Dios de la historia, que es el Dios de nuestra fe, que creo que los acontecimientos tienen que ver siempre con Dios. Los pequeños acontecimientos de nuestra vida diaria, personal, comunitaria, familiar, pero también los grandes acontecimientos del mundo, y no podemos disculparnos diciendo que esto está lejos, que nos supera completamente, que de toda manera no podemos hacer nada. No, todo lo que acontece nos habla de Dios y cuestiona muy
radicalmente nuestra imagen de Dios. Y creo que el 6 de enero de 2021 va a darse como la bajada de los reyes más especial, más sorprendente, más dramática de la historia. Hemos visto todos y todas estupefactos, como dice el Papa Francisco, lo que pasó en Estados Unidos y que pasa desde las elecciones prácticamente, desde el mes de noviembre, donde la construcción de un mito, de una mentira sobre el fraude electoral ha ido como agudizándose cada vez más hasta desembocar en un verdadero asalto a la democracia. Y este acontecimiento no concierne exclusivamente los Estados Unidos, creo que más bien es como un ícono de lo que está pasando en todo el mundo occidental, por lo menos todo el mundo occidentalizado, donde realmente presenciamos un asalto a la democracia. Y en este asalto, como acontecer del desorden, del caos, hay para nosotros una serie infinita, larga por lo menos, de cuestionamientos, de interrogantes y de interpelaciones. Creo que este acontecimiento o estos acontecimientos que desembocan en la toma del Capitolio ya estaba en camino desde mucho tiempo, me atrevería a decir desde casi una década. Pero estos brotes de extremismo, estos movimientos de extrema derecha, por ejemplo, que están surgiendo un poco en todas partes, hasta ahora nos parecían el hecho de una minoría fanática, una cosa medio folclórica, anecdótica, sin mayor relevancia, de la que podíamos reír por su irracionalidad. Pero nuestros antepasados, nuestros abuelos, si estuvieran aquí, si mis abuelos estuvieran aquí o mi padre, nos dirían cuidado, porque así empezó el nazismo y fue el origen de la Segunda Guerra Mundial, con el mismo descuido, diciendo es una cosa minoritaria, folclórica, esto no tiene futuro. Y de repente estamos ante un despertar cruel. Constatar que 50% de la población de Estados Unidos prácticamente votó por esta corriente, por la corriente de Trump. Y sabemos que a casi todo el mundo occidental es esta misma proporción que se identifica con un discurso y una propuesta irracional, odiosa, basada en el odio, racista, inmoral prácticamente. Son más o menos 50% que votan por la extrema derecha católica en Polonia, en Hungría, y está empezando a subir también esta ola marrón, como se decía, en otros países como España, como Holanda, Alemania, Bélgica, y no solamente concierne gente mayor, sino sobre todo y mayormente la juventud. Eso no puede dejar de interrogarnos, y para nosotros cristianos y católicos la pregunta es todavía más densa, más honda, porque también sabemos ahora que el 50% de los católicos, no hablo de iglesias fundamentalistas, minoritarias, evangélicas, blancas, no, hablo de la iglesia, de las iglesias históricas, pero en nuestro caso del catolicismo, que se identificó con esta corriente fascistoide, ¿no? que conduce tarde o temprano a actitudes violentas
contra la ética y contra el respeto del otro, simplemente en la sociedad. Voces importantes del catolicismo han ido insistiendo en el apoyo a estos sectores. Pienso en el cardenal Dolan, arzobispo de Nueva York. Pienso en el cardenal Burke, claro, tenor de la extrema derecha católica, enemigo del Papa Francisco. Pienso en el cardenal Pell, el australiano, que hace apenas 15 días aplaudía todavía al señor Trump. Y sin hablar del pequeño obispo, el pequeño nuncio Viganò, que de manera horrorosa constantemente está manejando falsas informaciones para desprestigiar al Papa Francisco. Entonces, es un sector fuerte de la ciudadanía y es también un sector poderosísimo y con mucha voz del catolicismo que sostiene y sostuvo este movimiento. Un movimiento, entonces, si es una proporción tan grande de la población occidental, un movimiento que se siente abandonada, o sea, una población que se siente abandonada, frustrada. El Papa Francisco hablaría de una población descarte, ¿no? Una sociedad que descarta cada vez más, ¿no? Un sistema que descarta cada vez más cantidad de gente, que los excluye, ¿no? Y que esa masa de excluidos de la educación, excluidos de la salud, excluidos del futuro, ¿no?, económico, poco a poco va expresando su frustración en el odio y en la violencia, como fue el caso con Hitler después de la humillación de la Primera Guerra Mundial. Tres temas me preocupan en esta coyuntura, que ya los tenía intuitivamente presentado en otros momentos de nuestras reflexiones del año pasado, pero que hoy día cobran como una actualidad preocupante. Lo primero es la descomposición del sistema democrático. Realmente lo que pasó ahí revela la decadencia, la corrupción, la podredumbre del sistema llamado democrático. Un sistema democrático totalmente al servicio del gran capital, de la minoría más rica de la humanidad, y enfeudado a las redes sociales. Hemos visto durante 4 años como un país como los Estados Unidos y el mundo en el fondo fue gobernado a través de Twitter y de las redes sociales. Pero estas redes sociales que en nombre del liberalismo total, en nombre de la libertad de expresión, han dejado pasar mensajes absolutamente intolerables. Voy a volver al tema de lo que toleramos y de lo que no podemos tolerar ya en el futuro, y que de un golpe, ante los acontecimientos, deciden cerrar el pico a los políticos y a este sector con el cual han sido tan condescendientes durante muchos años, sin pasar por ninguna mediación institucional democrática. Es una terrible novedad. Quiere decir que el sistema político democrático está puesto al margen de las decisiones políticas de estas redes sociales, que se han vuelto los verdaderos canales de gobierno sin ningún tipo de control ciudadano. Y eso es gravísimo. Y mientras tanto, el sistema llamado democrático se mantiene al servicio del gran capital y al servicio también de este pequeño clan
de políticos eternos han visto el promedio de edad de los políticos en nuestros países y en particular en Estados Unidos. Pues es una gerontocracia, es un poder de viejos, de mayores, ¿no? Que lo único que les preocupa es la siguiente elección para garantizar que sigan ocupando el sitio donde están desde 20, 30 años algunos de los líderes sistémicos, diría yo. Y por otro lado, este sistema democrático al servicio del gran capital, que excluye cada vez una proporción mayor de la población, de los beneficios de lo que podríamos llamar un sistema democrático, se ha mostrado incapaz hasta lo último que está pasando. Voy a decir unas palabras que no dije en la conferencia anterior, pero que me parecen importantes para matizar lo que estoy diciendo. Pero como un sistema tan complejo como la democracia y la democracia americana en particular, como este sistema tan complejo se ha vuelto totalmente incapaz de tomar una decisión, porque es tan difícil llegar a una decisión, hay tantas condiciones para poder llegar a una decisión que cuando se tome la decisión ya el problema es cadavérico, ya terminó, ¿ya? Como por ejemplo toda la pregunta de cómo movilizar las Fuerzas Armadas, ¿no? También una democracia que ha perdido el control de sus Fuerzas Armadas, en particular de la policía, de una policía parcializada a nivel racial, a nivel político, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, ¿ya? Una policía que en algunos países se ha vuelto delincuente prácticamente, ¿no? Un sistema jurídico al servicio del narcotráfico, como vemos en este momento en México, ¿ya? En fin, una serie de constataciones que muestra la parálisis del sistema democrático. Esa es la primera pregunta con la cual tenemos que confrontarnos sí o sí. La segunda pregunta, que recién revela toda su amplitud, es el rol de las redes sociales en el manejo de la sociedad y en particular en el manejo de la política. La verdadera política se juega ahí y se juega desde los dueños de las redes. Quien controla las redes controla la política y controla hasta cierto punto la economía y recíprocamente. Ese es un fenómeno tan nuevo que muchos están analizando y estudiando en este momento, algunos filósofos también, ¿no? Muchos politólogos. Y la tercera pregunta, el tercer interrogante que nos concierne a nosotros los creyentes de manera muy, muy radical, es el rol del discurso religioso en ese estallido irracional de extrema derecha, en este odio. Todo este movimiento sostenido por un discurso religioso del cual somos parte también nosotros los católicos y las iglesias históricas. Voy a retomar este tema del discurso religioso cómplice consciente de la fantasía, ¿no? Con el pretexto que nosotros tenemos acceso a otro mundo, como si hubiera otro mundo, como dice Trump, ¿no? La realidad alternativa. Acuérdense de una realidad alternativa, ¿no? Los portavoces de Trump han repetido varias veces cuando estaban confrontadas con las mentiras, bueno, sí, pero hay una realidad alternativa, y la realidad alternativa es la fantasía, a lo mejor la fantasía, y a lo peor la mentira. Simplemente la mentira. Nosotros nos hemos vuelto especialistas de la realidad alternativa, como si Dios estuviera en otra realidad, en otro mundo alternativo, en el cual se puede imaginar todo lo que quieren fuera de la realidad. Hay un lenguaje religioso que los psicoanalistas, los psicólogos llamarían desacoplada, una fantasía desacoplada que se asemeja a
a una enfermedad mental, ¿no? Realmente a una enfermedad mental. Estamos como en otra realidad donde la ciencia ya no tiene voz, donde las evidencias de lo concreto no tienen voz. Estamos con el peligro de un discurso paranoico, con el pretexto de otro mundo, y los nuevos paradigmas nos han acostumbrado a esta disciplina exigente. Hay un solo mundo, no hay un mundo alternativo que sería el mundo de Dios, de los ángeles, de los santos, del cual podemos decir cualquier bobada sin ser inquietados. No, hay un solo mundo, por eso insisto en el Dios de la historia, el Dios de la historia que es el Dios de la realidad, y que es el Dios que acontece en la realidad, no es el que podemos imaginar con nuestros mitos y nuestras fantasías. Sí hay ahí un peligro y una responsabilidad y un pecado grave de la Iglesia de dejarse llevar o de sostener el discurso de la doble realidad, de la fantasía, de otro mundo donde ya la realidad no tiene vigencia. Tendremos que trabajarlo muy seriamente. Saben que es un tema que me preocupa mucho desde el punto de vista teológico, ¿no? Yo creo que el Vaticano II no ha tocado el problema fundamental del lenguaje religioso y de la imagen de Dios, que ese lenguaje implica. Pero hoy día el acontecimiento político y social que está marcando como un vuelco de la sociedad nos obliga a detenernos con toda urgencia en este problema del discurso alternativo, entre comillas. Pero frente a estas tres preguntas que ocuparán nuestra reflexión, supongo, con los acontecimientos venideros, el desmoronamiento y la perversión del sistema democrático, la parálisis del sistema democrático, la dictadura de las redes sociales y la complicidad culpable del lenguaje religioso en la elaboración de un discurso dicho alternativo y fanático, esas tres cosas vamos a tener que abordarlas en las próximas semanas. Pero frente a esto, quisiera sí contemplar la buena noticia de Papa Francisco y especialmente de la encíclica Fratelli Tutti. No es una casualidad, pienso que no es para nada una casualidad, que esta encíclica sobre el acontecer político del mundo aparezca justamente dentro de esta coyuntura de mentira, de manipulación de lo real, ¿no? De este supuesto fraude en las elecciones hasta los últimos minutos, ¿no? Entonces, frente a esta mentira, el Papa propone al contrario un texto límpido, transparente, del cual nadie puede escapar con el pretexto que no lo entiende, porque vas a abrir y tú lo entenderás, desgraciadamente. Es como el Evangelio, no puedes decir que no lo entiende porque está demasiado claro, ¿ya? El Papa propone una política de otro tipo. Propone una reconstrucción, una recreación de los valores democráticos a través del concepto del hilo conductor de la amistad política, que es exactamente lo antagónico de todo lo que hemos presenciado hasta ahora. Sí, quería decir también que en los últimos días, ¿no?, el proceso de impeachment en el Congreso de Estados Unidos me parece que es como una especie de despertar. Ojalá no sea el canto del cisne de la democracia, ¿no? Como que la democracia tan espantada, tan ofuscada por lo que acaba de pasar, tiene un sobresalto de dignidad y emprende un proceso simbólico, porque el proceso es fundamentalmente simbólico, de vacancia de algo que podría ser realmente monstruoso si no lo denunciamos. Entonces sí ha habido como un surgimiento, un sobresalto
pero no estoy nada seguro que esto va a salvar el sistema. Y me pregunto incluso, como dice el Papa en Fratelli Tutti, si esta democracia, este modo de gobierno enfeudado al gran capital y al sistema neoliberal, si tiene que ser sostenido y salvado, o si tenemos que inventar todos juntos una nueva democracia. Es muy interesante lo que dijo el Papa después del 6 de enero. Primero dijo que estaba estupefacto, ¿ya? Pero suplicó a los ciudadanos americanos y a los católicos en particular, les suplicó salvar los valores democráticos. Y en estos valores democráticos hay dos pilares que no podemos amenazar. Es el pilar del conocimiento científico, por ejemplo, toda la tragedia del COVID, supone apoyarse en una ciencia honesta y fiable y no empezar a crear mitos complotistas a propósito de la ciencia, porque esto lleva miles de muertos, ¿ya? El otro pilar son los derechos humanos, por supuesto, que tampoco los derechos humanos pueden ser tratados como cualquier cosa, como la bandera de la izquierda o la bandera de los globalistas, como dicen estos sectores de extrema derecha, ¿no? Entonces hay que defender sí o sí estos dos pilares, la cientificidad de nuestra toma de decisiones y los derechos humanos. Pero esta sociedad de descarte, que ahora es prácticamente la mitad de la población mundial, cuando hablo de descarte vuelvo a repetir los espacios, ¿no? El descarte de la educación. Yo creo que 50 años de empobrecimiento educativo, o más bien de elitismo educativo y de abandono de las masas en la educación, y yo diría el desmoronamiento académico del mundo occidental, pues se paga hoy por el oscurantismo de un discurso tragado como si viniera del cielo, ¿ya? La salud, por supuesto, la salud, la educación, la salud, la capacidad de esperanza con la participación en la sociedad, ¿no? Creo que el alejamiento de la población respecto a lo político tiene que ver con el desprecio por su corrupción, pero tiene que ver también con la alta conciencia que no sirve para nada, que no implica al ciudadano, ¿no? Como hay una brecha entre lo político y la ciudadanía. Creo que es urgente entonces ponernos cara a cara con nuestro pecado, ¿no? Y retrabajar nuestro lenguaje religioso. No podemos desprendernos de la verdad y de la realidad. Hay que reconectar nuestro lenguaje con la verdad moral, la verdad científica, la verdad teológica, y no cualquier elucubración, ¿ya? Incluso en los sectores religiosos más piadosos, de mayor generosidad, hay un día una invasión de lo irracional que es peligrosísima, realmente peligrosísima. Hay que volver a la exigencia de la verdad y de la realidad, ¿ya? Pero también de la verdad moral y ética. Yo creo que en la Iglesia hemos tolerado lo intolerable bajo el pretexto que llevábamos combates puntuales, ¿no? Muchos sectores de la Iglesia nos hemos concentrado en el combate contra el aborto y contra la eutanasia, por ejemplo, ¿no? O defensa de la escuela católica, de la libertad religiosa, amenazada por la izquierda, que ya no existe. Yo creo que esas diferencias entre izquierda, derecha, progresistas, conservadores, ya todo eso es totalmente obsoleto, ¿no? Hay los privilegiados y los excluidos. Yo creo que es así de simple la sociedad de hoy, ¿ya?
Pero entonces nos hemos concentrado en combates puntuales como el aborto, como la eutanasia, como la defensa de la escuela, y hemos cerrado tranquilamente los ojos ante abusos múltiples que iban contra la moral y contra la ética, justamente los derechos humanos, ¿no? Un personaje como el señor presidente de la República de Estados Unidos, ¿sí? Podríamos hacer la lista del catecismo, de los pecados del catecismo que le toque, pero por eso no importa, no importa, porque se ha visto como el Mesías que iba a defender nuestros intereses particulares y ser el abanderado de nuestros combates puntuales, ¿no? Nos hemos vuelto súper rígidos sobre 2 o 3 temas y súper light, ligeros, condescendientes con todo el resto. Pues ya hay que volver a un combate ético global que incluya estas cuestiones que nos obsesionan demasiado, además, ¿no? Pero que no excluyan ninguno de los otros temas tan importantes de la coyuntura moral y ética de hoy, ¿no? Nuestros combates puntuales no justifican nuestras condescendencias ante las inmoralidades múltiples y flagrantes de nuestros actores políticos y de sus instituciones. Por ejemplo, un sistema político que trabaja con el odio o con el insulto. Bueno, termino realmente defendiendo la urgencia en la Iglesia de replantear nuestra tolerancia. Creo que hubo y hay una tolerancia cristiana culpable. Y ahí implico también los sectores que como nosotros pensamos ingenuamente ser progresistas, abiertos, ¿no? Yo creo que es una ingenuidad, francamente. Y con esto hemos despreciado el grito de estas grandes cantidades de población, estos 50% del mundo occidental, que frustrado desemboca en el odio y en la exclusión. Nos hemos reído de la estupidez de los discursos del otro, y esa estupidez nos está ahogando a nosotros con la estupidez de nuestro refinamiento intelectual e ideológico. Es el momento de ya no tolerar lo intolerable, es el tiempo de la valentía, de no cerrar los ojos, con nosotros mismos en particular, ¿no? Es la urgencia del testimonio de Jesús y del anuncio de su Padre, de su reino. Es urgente una nueva solidaridad en la justicia y en la honestidad. Una sociedad y una iglesia deshonesta no tiene futuro.